jóvenes, buenas tardes. Esta vendría a ser la explicación completa de la clase de esta mañana del tema de la crisis económica de 1929 correspondiente a Historia Universal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar los antecedentes de esta crisis, ¿no? Nos referimos pues a la crisis de 1929 como la crisis más grande que existió en la historia de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Fue una crisis en todos los aspectos, económico, social, hasta cultural, ¿no? Que fue una de las crisis más relevantes del siglo XX y que tuvo repercusiones en muchas partes del mundo, ¿de acuerdo? Eh, Recordemos pues que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en la principal potencia mundial, estaba en pleno crecimiento, ¿no? Estados Unidos durante la década de los 20 empezó un crecimiento industrial y económico sin precedentes. La producción estaba por los cielos, la economía estadounidense estaba en todos lados, empezaba a crecer, se fundaron muchos bancos y esa era la realidad de Estados Unidos. A esta época, para los estadounidenses se la conocen como los locos años 20, ¿de acuerdo? Una época de prosperidad y de constante crecimiento económico. Nueva York en este momento pasa a ser la capital económica del mundo, desplazando pues a la antigua Londres, que lo había sido el siglo pasado. Estados Unidos en ese momento crece sin precedentes. En la ciudad de Nueva York se construyen los primeros rascacielos de la historia, ¿no? Como el Empire State y todo lo que ya conocemos de la cultura de Nueva York, ¿cierto? Todo eso se terminó abruptamente en el año de 1929 con la gran depresión, ¿verdad? O con el crack del 29, también es llamado así. Eh, y bueno, vamos a analizar cuáles son las fases de la economía capitalista, ¿no? Sobre todo. Pero también son conceptos que tenemos que tener muy presentes. Aquí lo vamos a explicar. Porque estos conceptos los vamos a usar en toda la clase y ustedes tienen que tener claro qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos. El primer concepto que vamos a ver es de la depresión. La depresión económica es cuando la capacidad industrial está por debajo de lo que se necesita. Por ejemplo, tú tienes una tienda donde venden zapatos, ¿de acuerdo? Y tú produces 5 zapatos cada día, ¿no? O 6 pares de zapatos, mejor dicho, todos los días, ¿no? Eh, y llega un día donde no hay mucha demanda y tú tienes que producir menos, ¿cierto? Porque ya no hay tanta demanda. Entonces, eso te genera ¿qué cosa? Una depresión. En vez de producir 6 pares, ahora solamente produces 2 pares y vendes uno. Es una depresión. Tu economía cae a niveles terribles, ¿no? Esa es la depresión económica. La recuperación económica es cuando la demanda sube, ¿de acuerdo? Hay mucha más gente que demanda tu producto, que busca tu producto y que lo quiere comprar, ¿de acuerdo? Entonces tú te ves obligado a producir mucho más. Eso es la recuperación económica. El auge económico es cuando tú ya pasas todos los límites y ya vendes mucho más, ¿no? Por ejemplo, tú te has planeado que en un día vas a vender 10 zapatos y tú produces 10 zapatos, pero en la práctica te das cuenta que sube la demanda y hay más gente que quiere tus zapatos, así que el día siguiente produces 15 zapatos. Ese es el auge económico, ¿no? Que produces más de lo que deberías. Y la recesión económica es cuando todo se paraliza, ¿no? Cuando tú en vez de producir tantos zapatos, te, te dicen un día ya no va a haber demanda, no necesitamos eso y ya no necesitamos ese producto y tu fábrica cierra, ¿no? Por días o por años, ¿no? O por el tiempo que sea necesario. Esa es una recesión económica. Por ejemplo, el Perú este año ha vivido una recesión económica porque muchas empresas han cerrado y han dejado de trabajar, ¿no? O esos son los conceptos que se usan mucho en la economía y que lo vamos a usar mucho en esta clase del día de hoy. Entonces, la crisis del año 1929 para Estados Unidos, ¿qué fue? Fue una depresión, una recuperación, un auge, una recesión, ¿qué fue? Primero fue una recesión, ¿de acuerdo? La industria se paralizó y luego pasó a una depresión, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió en, en Estados Unidos en el año 1929, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las causas de esta gran crisis? La más importante y la principal causa es la sobreproducción industrial. Es decir, que Estados Unidos producía mucho más de lo que alguien podría consumir, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una fábrica de zapatos, como hemos dicho.
y tú en un día tienes que producir, digamos, tú te planteas y te propones fabricar 10 pares de zapatos. Pero te das cuenta que tus clientes han bajado bastante y ya todos tienen zapatos y nadie más quiere comprar zapatos. ¿Qué haces? Digamos que imagínate durante un día o 2 días vendes solamente un par de zapatos, ¿no? Y te quedas con toda tu mercadería sin vender. Pasan los días y nadie te compra tu mercadería, ¿no? Y a tu costado ves que tu vecino también tiene un negocio de una librería y vende cada día 10 cuadernos, pero solamente ha vendido hace una semana un cuaderno y se queda con toda su mercadería sin vender. Y ves que el otro vecino también ha puesto su tienda, igual está en la misma condición. Eso es una sobreproducción. Ustedes han producido mucho más de lo que requiere el mercado, de lo que solicitan los clientes, ¿cierto? Eso pasó en Estados Unidos. Estados Unidos produjo mucho más de lo que podía vender. No pudo colocar esos productos en ningún mercado, ¿sí? Estados Unidos, pues ustedes saben que tenía una economía industrial, producía aviones, automóviles, su industria bancaria estaba muy desarrollada y daba muchos préstamos. Entonces, todo lo que habían invertido no lo podían recuperar, ¿de acuerdo? Esa es una sobreproducción industrial que ocurrió en Estados Unidos, que fue la causa principal de esta crisis en Estados Unidos. Otra causa es la especulación de los capitales. ¿Qué cosa es la especulación? Es cuando una persona que quiere invertir o hasta los mismos clientes esperan o prevén qué es lo que va a pasar con ese producto o con los precios. Seguimos en el ejemplo de tu casa que tú haces o que tú tienes una fábrica de zapatos. Con ese ejemplo seguimos, ¿no? Ya, tú has producido los 10 zapatos y solamente has vendido uno, ¿no? Como hemos dicho. ¿Qué haces? Como tú tienes tanta mercadería que no puedes vender, ¿qué haces? Te ves obligado a bajar los precios. Porque dices, ahora quién me va a comprar estos zapatos y ya no hay nadie que me quiera comprar, entonces tengo que bajar los precios. Y pones en tu casa un anuncio que diga zapatos a 15 soles. La gente pasa y dice, mire, están los zapatos a 15 soles. Pero yo ya tengo zapatos, así para qué voy a comprar. Pasan 2 días, 3 días y nadie te compra. Dices, ya, ahora voy a bajar más los precios. Y pones en tu tienda un anuncio que dice zapatos oferta a 10 soles. Y la gente pasa y dice, uy, mira, están bajando los zapatos. Y la gente dice, no, hay que esperar a que le baje un poquito más. Pasan los días y nadie te compra. Y pones ya, zapatos ultra oferta, 5 soles. Pasa la gente y dice, oye, mira, está bajando precios, hay que comprar. Y la gente dice, no, hay que esperar, de repente lo baja más porque ya lo está bajando mucho más. Esa es la especulación, espera qué va a pasar, ¿verdad? Espera que pase esto, que pase el otro, ese es especular. Entonces los bancos hacían eso. Decían, ¿a qué empresa le prestamos? ¿A ellos? No, ellos parece que sus acciones van a bajar. Y de esta empresa, no, así. Ellos especulaban. Esperaban a que unas empresas bajaran, otras subieran. Entonces, esta especulación no le hizo ningún bien, pues, a las fábricas ni a las empresas, porque se seguían quedando con sus sobreproducción y los bancos, pues, seguían especulando, ¿no? Esperando que, como el ejemplo que yo te he dicho, ¿no? Esperando a que bajen más los precios, ¿no? Para decidir apostar. Otra causa, el sistema liberal o de libre mercado, ¿sí? Estados Unidos mantenía un sistema de libre mercado. ¿Qué cosa es el sistema de libre mercado? Es algo sencillo. Es una doctrina económica que te dice que el Estado no debe intervenir para nada en economía, ¿de acuerdo? El libre mercado te dice de que las relaciones entre el que vende y el que compra tienen que ser naturales. El mercado es el que regula los precios, es el que sabe qué producir y qué comprar. Entonces, déjalo trabajar solito. Que el Estado que no se meta. Ese es el libre mercado, ¿sí? Actualmente el mundo se rige por el libre mercado, ¿no? Las empresas van y hacen negocios y la gente es la que decide a quién le compra y no, ¿no? Ese es el libre mercado. El Estado no te obliga a comprar o no te obliga a pagar un precio por algo, ¿no? Eso no es nuestro caso, eso no es el libre mercado que se vive en el mundo, ¿verdad? Pero eso también trae consecuencias, porque si el libre mercado empieza a entrar en crisis, el Estado no puede hacer nada, simplemente lo deja que siga con su crisis, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Ahora, ¿qué entendemos por Gran Depresión? La Gran Depresión fue esta crisis económica que se vivió en el año 1929.
A este evento este evento es originado pues por la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, la famosa bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Ustedes de repente han escuchado en las películas. Esta bolsa pues quebró. Ahora, ¿qué cosa es una bolsa de valores? Una bolsa de valores es como un mercado. Es una oficina, es una institución que, al igual que un mercado, vende productos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué vende la bolsa de valores? La bolsa de valores no se venden pues productos, comida, no. En la bolsa de valores se venden acciones, ¿sí? Acciones de empresas. ¿Qué cosa es una acción de una empresa? Cada empresa está dividida pues por pedacitos, por fracciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una empresa famosa, la Coca-Cola, ¿de acuerdo? La Coca-Cola está dividida esa empresa en un montón de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente es dueña de esa empresa, ¿de acuerdo? Mucha gente es accionista de esa empresa, porque tienen acciones. Y cualquiera puede ser dueña o puede tener una acción de la Coca-Cola. Tú si quieres, puedes ir a la bolsa de valores de Estados Unidos, vas con tu plata, vas a la bolsa y le dices, señor, ¿qué tal? Buenas tardes, quiero comprar una acción de la empresa de la Coca-Cola. Ya, a ver, ¿cuánto está el 1% de la empresa? El 1% está $100,000. Ya, entonces tú pagas eso y te hacen un papel para firmar y ya tú eres el dueño del 1% de la Coca-Cola. Es decir, que pasa un año y todo lo que ha vendido en el mundo la Coca-Cola, a ti te dan un 1%. Entonces tú de lo que tú has invertido vas a ganar un poquito más, ¿no? Porque el 1% de lo que produce la Coca-Cola en todo el mundo es más que $100,000, ¿no? Entonces es una buena inversión. Pero claro, esta empresa, por ejemplo, tiene accionistas que invierten más y accionistas que invierten menos. Hay accionistas que tienen el 40% de las acciones, el 50%, que ellos invierten una millonada, ¿no? Que son los que deciden qué hacen con la empresa, ¿verdad? Son los accionistas mayoritarios, ¿no? Eso se le llama. Bueno, entonces en la bolsa de valores se venden acciones de empresas de todos lados del país y en el caso de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, se venden acciones de empresas de todo el mundo. Hay empresas peruanas que tienen sus acciones en la venta en Nueva York. Hay accionistas en Nueva York que compran acciones de empresas peruanas, ¿no? Como Gloria, como AGE, por ejemplo. Entonces hay muchas empresas del mundo en la bolsa de Nueva York. Pero ¿qué pasó en el año 1929? La bolsa quebró. ¿Por qué? Porque habían demasiadas empresas que habían producido tantos productos, había habido tanta sobreproducción que sus acciones ya no valían nada porque nadie las quería comprar. Y si una empresa no tiene compradores, por más buena que sea, va a quebrar. ¿Cierto? Si una empresa produce algo y no vende, por más que sea, no sé, Coca-Cola, iPhone, se va a la quiebra. Imagínate que diga mañana nadie compra ningún iPhone en todo el mundo. Mañana, todos se ponen de acuerdo. Si sigue esto por un mes, iPhone quiebra y cierra. Y de ser la empresa más rica del mundo pasa a ser una empresa quebrada. Si no hay clientes, la empresa se va a la quiebra. Entonces, muchas empresas en Estados Unidos no tenían compradores. Entonces, la gente, los accionistas, los posibles accionistas, no querían comprar esas acciones porque eran empresas que no vendían. Entonces, esto sumado a la especulación, o bueno, primero era la sobreproducción, ¿no? Que habían producido tanto que nadie lo quería comprar, porque ya no habían compradores. Luego esto pasó a la bolsa, se dieron cuenta de eso en la bolsa y los posibles compradores ya no lo querían comprar, especularon, la especulación, como te he dicho, en la segunda causa. Y la tercera causa es que como es un sistema de libre mercado, el Estado no puede hacer nada. El Estado no puede decir, oigan, compren pues acciones de esta empresa que mira cómo está. No puede hacer eso el Estado en el libre mercado. Entonces, todo esto, estas tres causas que ya te expliqué antes, se sumaron y dio como resultado la quiebra de la bolsa de valores, ¿no? Las acciones de las empresas que se vendían en la bolsa de valores ya no tenían valor, nadie las quería comprar, ¿sí? Para que me entiendas. Y así fue como de un día para otro la economía de Estados Unidos cayó por los suelos, ¿no? Es muy interesante, si ustedes de repente algún día trabajan en algún tipo de negocio que tenga que ver con la economía o con las finanzas, es muy interesante esto. Aunque no lo parezca, ¿no? Ustedes de repente algún día van a ir a la bolsa de valores que está acá en el Perú, en Lima,
Y ahí se vende de todo, ahí es como un mercado. Hay gente, ustedes de repente en las películas han visto que hay gente que vende, ¿no? Oye, yo te vendo acciones de tal empresa y otro llama por teléfono y todo se aloca, ¿no? Es un mercado, pero de acciones, de empresas. Claro, no cualquier empresa. Si tú pones en tu casa una tienda, no vas a ir a la bolsa de valores con tu RUC o con tu documento de tu empresa de propiedad y vas a decir, señor, yo quiero vender las acciones de mi empresa en la bolsa de valores. Ya, ¿cuántas acciones tienen? No sé, si quieres lo dividimos en tantas acciones. Ya, pero ¿cuánto se cotiza tu empresa? Ah, yo he empezado con mi tienda con 1.000 soles. Ah, no, ese negocio es muy pequeño, no puede entrar a la bolsa de valores. Tienen que ser negocios que coticen muchísimo, que tengan eh, una cotización muy alta para que se pueda vender pues mediante acciones. Como te he dicho, hay empresas peruanas que tienen muchos accionistas, ¿no? Y que se venden pues en la bolsa de valores. Listo. ¿Cuáles fueron los efectos de esta crisis? Estados Unidos, en Estados Unidos, mucho del dinero invertido se fue por la borda, se fue al agua, ¿no? Mucho dinero se quedó estancado, porque si tú inviertes, por ejemplo, volvemos al ejemplo de tu tiendita. Si tú inviertes 100 soles en hacer esos zapatos y nadie los ha comprado, es plata perdida. Ya perdiste esa plata. Ahora esa idea llévala a la economía de Estados Unidos. Tanta gente ha invertido, banqueros, empresarios han invertido y no venden. Entonces te quedas en la calle, ¿no? Ese fue uno de los efectos. Otras causas fue las industrias no se podían recuperar. ¿Por qué? Porque una empresa para fabricar lo que tenga que fabricar, tiene que pedir un préstamo, ¿no? Ese es el capital. Entonces, si tú, por ejemplo, volvemos al ejemplo de tu tienda para que me entiendas. Tú en tu tienda no has podido vender esa plata, esos productos ya te quedaste pues con pérdida, ¿no? Pero imagínate que tú has pedido un préstamo al banco para hacer ese negocio y no lo has vendido, igual tú le tienes que devolver al banco. Pero si tú no tienes plata, te vas a endeudar y te vas a quedar pues en la calle. Muchos bancos quebraron porque los bancos le prestaron plata a muchas empresas que no le podían devolver esa plata. Muchos bancos se quedaron pues sin fondos. Aproximadamente 600 bancos, ojo, 600 bancos en Estados Unidos cerraron. 600 bancos en Estados Unidos cerraron. No fue uno, dos, tres. Imagínate tan mal que esté la economía para que cierren tantos bancos. Felizmente ahora en el Perú no es la crisis, aún no se han cerrado bancos, ¿no? Ese es ya un síntoma de una crisis severa. Estados Unidos cerraron 600 bancos. Otras consecuencias fue aumentó el desempleo. Si nadie te compra, no hay dinero que entra, no hay plata para pagar a los trabajadores, cada vez produces menos, entonces tienes que votar a muchas personas de los trabajos. Entonces mucha gente se quedó sin empleo. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta cómo funciona la economía? Parece complejo, pero si lo entendemos por esos ejemplos, es un poco fácil de entender, ¿no? Es todo como una cadena, ¿no? Y un detalle importante, ¿no? Muchas personas se suicidaron en Estados Unidos porque la gente se quedó en la ruina y estaban endeudados, pues, toda su vida y sus hijos y sus nietos. Y aproximadamente 23.000 personas se suicidaron después de la caída de la bolsa de valores. Así de extremo fue esta situación. ¿Qué efectos trajo a nivel mundial? La economía mundial descendió un 40%, ¿no? Estados Unidos significaba un gran impulsor de la economía mundial, ¿no? Y cayó. El retiro de préstamos, ¿no? De inversiones que estaban en países, ¿no? Como Alemania y como países de Europa. Tuvieron que retirar las inversiones de esos países. Y también como en esos países la economía se desestabilizó, entraron en grandes épocas de crisis. Y ante las épocas de crisis surgen pues los caudillos, los populistas que quieren tomar el poder. Y en Francia, en Italia y en Alemania surgieron movimientos como cuáles, como la que ya hemos explicado, como el nazismo y el fascismo. ¿Te acuerdas que te dije que fue una de las causas del fascismo y el nazismo? Bueno, fue esta crisis, ¿no? Porque la gente se quedó descontenta ante el desempleo, ante la falta de inversión en Europa, como el capital de Estados Unidos se retiró de ahí, en Alemania e Italia surgieron pues el nazismo y el fascismo. Ahora, ¿cómo se solucionó esta crisis? Gracias al gran Franklin Roosevelt. Él implementó un plan llamado el New Deal, ¿no? O un nuevo pacto,
un nuevo trato, ¿de acuerdo? Consistía en medidas para reinvertir o reactivar la economía en Estados Unidos, ¿no? Él utilizó una doctrina, la doctrina de un economista llamado Keynes. Él sí estaba un poco más de acuerdo en que el Estado intervenga en economía. Entonces Roosevelt, con la ayuda estatal, dio préstamos a pequeñas empresas, a empresas a sectores específicos, ¿no? Como la agricultura y como la industria nacional, ¿no? Para que con estos préstamos estas empresas se levantaran y pudieran volver a producir como antes, ¿de acuerdo? La mejor medida para que una crisis se detenga y vuelvan a producir es que el Estado preste o haga préstamos a las empresas para que vuelvan a trabajar normalmente, vuelvan a seguir produciendo y que nadie se vea pues despedido, ¿no? Ningún trabajador. Esto dio frutos en la economía de Estados Unidos. Pero ahora, eso quiere decir, me puedes decir tú, ¿no? Profe, entonces, ¿eso quiere decir que el Estado está bien que intervenga en la economía? Solo en casos puntuales, ¿no? Lo normal y lo que se desea es que la economía no tenga la intervención del Estado, porque a veces el Estado cuando interviene se mueve por intereses políticos o por intereses de algún grupo. No me refiero a la corrupción, ojo, me refiero que en cualquier gobierno del mundo siempre la política va a querer si es que la política interviene en economía, no lo hace por decisiones naturales, sino por decisiones ya más políticas o de una ideología. Y esto va en contra de lo que son las relaciones, ¿no? Entre el que vende y el que consume, ¿no? Lo ponemos en el ejemplo de la tiendita porque es más fácil, ya. Imagínate que tú tienes tu tienda de zapatos y no vendes, ¿no? Y el Estado te da un préstamo y tú vuelves a producir y la gente también como ya tiene un préstamo y la gente está en sus trabajos ya puede consumir, ya puede comprar y se vuelve a hacer ese ciclo, ¿no? Pero pasa el tiempo y todo vuelve a la normalidad, tú sigues vendiendo y la gente te sigue comprando y luego viene el Estado cuando ya está todo bien y te dice ya ahora esta fábrica va a ser para el Estado, te lo quito a ti. Eso es que el Estado intervenga, eso es un intervencionismo. Eso siempre lleva a la ruina y es una decisión pues mala. ¿Por qué? Porque tú has trabajado para que esa empresa salga, tú la has fundado, tú has puesto dinero y que venga el Estado y te lo quite está vulnerando tus derechos, ¿no? O algo más simple, que el Estado venga y te diga, ya, ahora tú vas a vender papas porque yo quiero y se va. Y tú ahora vendes papas, pero en tu cuadra nadie quiere comprar papas, sino quiere comprar zapatos. Malogró la economía de tu barrio, ¿sí o no? Eso pasa cuando el Estado interviene en economía, para que me entiendas, ¿no? Con ejemplos un poco simples. Entonces, lo ideal es que el Estado intervenga, pero en situaciones puntuales. Pero lo deseado es que la economía siga su ritmo en base a las relaciones naturales de los que compran y los que consumen. Y así pues fue como Estados Unidos se reactivó después de la crisis. Un dato antes de irme. Esta crisis también tuvo muchas causas, tuvo muchas consecuencias en Latinoamérica, sobre todo aquí en el Perú. Por esta causa, por la crisis de Estados Unidos en el año 29, también la economía peruana entró en crisis. Y esto fue una de las causas para que cayera la dictadura del presidente peruano en ese momento, que era Augusto B. Leguía. Cayó esa dictadura, la gente hizo una pequeña rebelión y entró al poder mediante un golpe de estado el general Manuel Sánchez Cerro. Entonces también fue una de las causas para que cayera una dictadura, ¿no? Acá en el Perú. Y empezamos otra época en el Perú conocida como el tercer militarismo. Pero eso ya lo veremos en la historia del Perú. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Nos veremos, nos estaremos viendo el día lunes para la historia del Perú. Y eso fue todo chicos. Cuídense bastante. Hasta luego.